Abra su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Los niños pueden ir a la clase, los niños. Gracias. Los niños estaban sufriendo, ¿verdad? Ya se vayan a los niños. No sé por qué se ponen nerviosos cuando empieza la aplicación y no los mandan. Bueno, gracias a Dios por los hermanos que ayudan con los niños en la clase. Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Dice la palabra de Dios, todos juntos, versículo 35 lo leo, ustedes el 36 y nos unimos en el versículo 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes hubo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos juntos, versículo 1. Versículo 35, perdón. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero llamarle la atención, hermanos, en la parte de este versículo que dice: y predicando el evangelio del reino. Y predicando el evangelio del reino. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema la necesidad de compartir el evangelio. La necesidad, hermanos, de compartir el evangelio. ¿Cuántas personas mueren, hermano, todos los días, cada minuto, gente está muriendo en el mundo? Y hermanos, la pregunta es: ¿cuánta de esa gente que está muriendo ha oído el evangelio? Quizás, hermanos, muchos, pero quizás algunos no. Entonces, que Dios despierte, hermano, nuestro corazón, que Dios nos despierte de nuestra comodidad y que podamos, hermanos, tomar la decisión. Necesitamos levantarnos como iglesia y ir y predicar el evangelio. Necesitamos, hermanos, hay tantas cosas que nos estorban, y hacer a un lado todas las cosas, hermanos, y decir: Señor, ahora sí, yo quiero predicar el evangelio. Yo quiero llevar el evangelio en un mundo tan necesitado, hermano, en el cual vivimos, y siempre ha habido esa necesidad. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el modelo en todas las áreas de la vida cristiana. Mire, una vez más, dice: recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Durante su ministerio, que duró 3 años aproximadamente, Jesús, hermanos, constantemente era un hombre muy ocupado. Predicaba, enseñaba, estaba discipulando a sus 12 hombres que después los iba a mandar a predicar. Muchas veces tarde, hermanos, se iba a dormir, a veces muy tarde, y a veces ni dormía, se iba allá al monte, al desierto, hermanos, y pasaba en oración, pidiendo la ayuda, la fortaleza del Padre en su vida. Esa fue su vida, 3 años, hermanos, de constante servicio, constante trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da el ejemplo de lo que es la vida cristiana, de lo que es, hermanos, ser un cristiano. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús las ciudades y las aldeas. No había carros como en estos días. Hoy vivimos en un mundo, hermanos, donde la tecnología ha ido en avance, y gracias a Dios por la tecnología. Pero en aquellos días Él recorría caminando, hermanos, las aldeas, predicando el evangelio del reino. Y hermanos, qué ejemplo para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Sanando toda dolencia. Y luego dice la palabra de Dios, y al ver, versículo 36, las multitudes. ¿Qué corazón de nuestro Salvador, hermanos? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos. A la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos. Hermano, siempre va a haber necesidad en la obra de Dios. Siempre los obreros son pocos
y hermanos, la necesidad es mucha. Siempre va a ser así y siempre lo ha sido. Pero eso no desanimó a nosotros, Jesucristo, a predicar el Evangelio. Eso no nos debe desanimar a nosotros, hermanos. La palabra misión o compartir el Evangelio involucra una acción. Estar en movimiento. Cristo vino, hermanos, constantemente iba de un lugar a otro predicando. Es necesario que vaya a Samaria, es necesario que vaya a Capernaum, es necesario que vayamos al otro lado, le dijo a sus discípulos. Allá estaba un endemoniado que tenía una legión de demonios, y el Señor llegó y le sacó los demonios. Luego este hombre estaba vestido en su juicio cabal y empezó a predicar, hermano, lo que Dios había hecho por él. Era necesario. Qué corazón, qué compasión, hermanos. Que Dios mueva nuestro corazón y que podamos ver, hermano, la necesidad que hay alrededor de nosotros. Y todo lo que tenemos, lo que hemos recibido, hermano, lo hemos recibido de Dios. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia. La salvación es un regalo por la gracia de Dios. Alguien compartió el Evangelio, alguien se tomó el tiempo, ¿verdad? Le enseñó, lo visitó, le animó, lo invitó. Usted ahora ya es cristiano, hermano. ¿Por qué somos ingratos si no correspondemos a lo que otros hicieron por nosotros? Así como usted y yo, hay gente que tiene necesidad. Pastor, es que la gente es muy dura, la gente no quiere oír. Hermano, la gente quiere oír, la gente, hay necesidad. ¿Sabe? Yo creo que el duro somos nosotros porque no queremos. Hay necesidad donde quiera. Ayer estaba visitando y estaba una familia, tiene muchos niños ahí. Yo dije, si esos niños los traemos a la iglesia, se llena la clase de escuela dominical. Pero ¿quién va a ir, hermano? ¿Quién va a ir? ¿Quién está dispuesto a usar su vehículo y levantarse temprano? Hermano, a veces digo, Señor, Dios ha sido muy bueno, me ha bendecido. Hermano, ¿qué está haciendo con lo que Dios le ha bendecido? ¿En verdad? La obra de Dios es trabajo. Qué bendición. La necesidad de compartir el Evangelio. En primer lugar, hermanos, vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana porque usted es bueno. Gracias porque usted es nuestro ejemplo en cuanto a todas las áreas de la vida cristiana. Pido que bendiga la enseñanza y que su Espíritu Santo nos dirija, Señor, mueva nuestros corazones. A consecuencia de la predicación, Señor, que podamos tomar una decisión. Yo voy a levantarme, voy a empezar a predicar, voy a empezar a llevar el Evangelio a todas partes donde yo vaya. Señor, haga algo grande en nuestro corazón. Gracias por su palabra. Gracias por ser nuestro ejemplo, Señor, por ese corazón, esa compasión tan grande. Pido que usted obre en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos y ponemos tiempo en sus manos. Amén. Número 1, hermanos, la necesidad de compartir el Evangelio. Predicaba Jesús, recorría todas las aldeas y ciudades enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. En número 1, hermanos, vemos un mandato de compartir el Evangelio. Jesús nos da un mandato. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, adelante, hermanos, capítulo 28 y versículo 18 y versículo 10 al versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos. Y dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús, hermanos, hasta el fin del mundo. ¿Qué vemos, hermanos? Al final de su ministerio, Jesús comisiona a sus 12 hombres y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, hermanos, es Dios, tiene todo el poder. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, hermanos, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra. Hermanos, sean principios, potestades, todo fue creado por Él. Jesús da un mandamiento. Él tiene toda la potestad, todo el poder. Por tanto, dice el versículo, hermanos, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está el mandato, hermanos, por tanto, id. Qué gozo, hermanos, el poder obedecer a Dios en ese mandato. Qué bendición, hermanos. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo real, genuino.
Cuando uno se levanta y uno dice, yo voy a ir, yo voy a tocar una puerta, yo voy a compartir el Evangelio, yo le voy a hablar de Cristo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí está el orden: primero ir, predicar el Evangelio. La persona cree, acepta a Jesucristo, pone su fe en Jesucristo. Segundo paso, mira, la Biblia nos enseña que el segundo paso es el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre. Y a propósito, hermanos, si usted mira qué tiempo ya, usted ya entregó su vida, pero no se bautiza, ¿sabe qué impide que usted sea bautizado? El no obedecer a Dios es rebeldía. Y claro, Dios es el que, ¿verdad? Pero una persona que entrega su vida a Cristo, lo que quiere es obedecer a Dios. ¿Se acuerda aquel etíope que venía de Jerusalén y Dios llevó a Felipe en el Espíritu y se acercó? Y te entiendes lo que lees, pero ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Se acercó y desde esta escritura de Isaías la llevó hasta el Evangelio, hermanos, a tal punto que el eunuco, ese eunuco, hermanos, miró agua y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron del carro y fue bautizado, hermanos, y siguió gozoso su camino. Inmediatamente fue bautizado. Y luego dice enseñándoles. Hermano, eso es discipulado, enseñándoles. Pues bueno, ya tengo su vida a Cristo, ya se bautizó, sigue el discipulado. Hermano, ¿y sabe cuándo termina el discipulado? Hasta que el Señor venga. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha dado. Y aquí, ahí está el mandamiento, hermanos. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Por qué este énfasis, hermano? Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué? Es que, hermano, en verdad, mire, yo como pastor, usted como miembro, y si ya tiene mucho tiempo en la iglesia, usted debería ya andar discipulando personas. En verdad, hermano, en serio. ¿Cómo puede ser posible 20 años sin ninguna persona? Y que me diga, ay, pastor, es que yo no sé cómo dar una clase de discipulado. ¿O que acaso usted no agarró discipulado, no dieron discipulado? Hermano, hace un año, 2 años, yo di todos los miércoles, enseñé el discipulado, ¿se acuerdan? Y hay casos sencillas, que es la oración, que es la seguridad de salvación, ¿verdad? La Biblia, la asistencia a la iglesia. Ya deberíamos nosotros empezar a discipular. Quizás sea su oración: Señor, dame una persona que yo le hable de Cristo, que se entregue a Cristo, y que ese Señor este año, que termine, antes que termine este año, y yo voy a empezar a discipularla. Pastor, es que yo no tengo material. Hermano, yo tengo mucho material, lecciones sencillas, 10 lecciones, 12 lecciones, y es muy fácil, hermanos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles para todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí está, hermano. Número 1, ahí está el mandato, y es el mandato para la iglesia. Número 2, el poder y la garantía. En segundo lugar, hermanos, veamos el poder y la garantía. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos da el poder, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos, ahí está, hermanos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a aquel, ¿verdad? El endemoniado le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Vete a los tuyos y sé testigo de lo que Dios hizo por ti. La mujer samaritana, cuando después, hermano, que recibió esa agua que brota para vida eterna, dice que se fue y empezó a publicar, ¿verdad?, lo que Jesús había hecho por ella. El ciego, una cosa sé que yo no veía, pero ahora veo, y empezaba a publicarlo. Hermanos, Jesús le había dado la vista. Hermano, pero pastor, es que no sé cómo, es que me da miedo. Bueno, Dios ha dado el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de esa persona. Dios está con nosotros, hermanos, amén. Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace muchas obras en nuestras vidas. Nos guía la verdad, nos da discernimiento, hermano, y nos da poder para predicar. Y ese pasaje específicamente está haciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Qué bendición, hermanos, no estamos solos, tenemos el poder. Pero si eso no es suficiente, hermanos, pastor, es que no, si eso no es suficiente, escuche, hermanos, Romanos 1:16, que dice la palabra de Dios, hermanos,
Romanos, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh, hermano, por eso Pablo hablaba, donde quiera que él iba, hermanos, él hablaba, él predicaba, él proclamaba el evangelio. Llegaba a un lugar, buscaba las sinagogas y ahí se metía y empezaba a predicar, hermanos, a enseñar, y a los gentiles les predicaba. Hermanos, llega allá a esa ciudad, ¿cómo se llamaba? Atenas, ¿no? Donde había mucha idolatría, y empezó a mirar los altares y caminaba, su espíritu se enardecía, dice la palabra de Dios, y vio allá un altar vacío. Eran tan idólatras, hermanos, que hasta tenían ya altares vacíos para un Dios que se inventaran. Y Jesús dice, a ese que ustedes no conocen, yo les vengo a predicar a Jesucristo. Qué corazón, hermanos. Hubiera sido usted, no hombre, aquí son bien y la otra, yo me voy mejor para otro lado. Pablo dijo, no, aquí está una buena oportunidad para predicar. Qué ejemplo, hermanos, para nosotros. Pablo era un superhombre. No, era un hombre como usted y como yo. Pero sabe una cosa, fue un hombre obediente. Fue un hombre que creyó a Dios y a su palabra. Recibiréis poder, el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos, hermanos, un mensaje poderoso, la palabra de Dios. Mire, usted no va a ir a hablar lo que de usted no va a hablar, usted va a hablar el evangelio, y el evangelio tiene poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, hermanos. Ahí está el poder y la garantía, hermanos. Y luego al final, hermanos, dice en la garantía de la presencia de Dios con nosotros. En Mateo 28, versículo 20, al final dice, Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Pablo tuvo que compadecer ante tribunales, ante autoridades, hermanos, pero Pablo no estaba solo. El Señor estaba con él. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. En la cárcel, hermanos, el Señor estaba con él. Por predicar el evangelio, por supuesto. El Señor está con nosotros. Oh, hermanos, qué bendición a nosotros prediquemos el evangelio. Número 3, en tercer lugar, hermanos, vimos, número 1, el mandato. Número 2, el poder y la garantía. Número 3, el obstáculo, hermanos, el obstáculo. Volviendo a la cita que comenzamos, Mateo 9, versículo 35 al 37. Una vez más, Jesús dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, está Jesús viendo las multitudes, viendo la gran necesidad y un corazón lleno de compasión, y dijo a sus discípulos, ¿qué dice, hermanos? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Está el obstáculo. La mies es mucha, hermano, y no ha cambiado la situación. Siempre la mies será mucha. Siempre el trabajo será mucho. Siempre la necesidad será mucha. Y por otro lado, no, también siempre los obreros van a ser pocos. Pero qué bendición decir, Señor, yo quiero ser uno de esos pocos. Señor, aquí estoy, como dijo Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Isaías oyó la voz. Después de que él, ¿verdad?, tuvo esa visión y miró cómo los quiciales de las puertas, las columnas de las puertas se estremecían y oían, santo, santo, santo es el Señor. Dice, ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos. Hermano, tuvo una visión de Dios y su vida fue transformada. A tal punto que cuando Dios le dice, hablando Dios, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Ahí estaba listo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Qué corazón. Isaías fue uno de esos pocos. Saulo perseguía a la iglesia, Hechos capítulo 9, y en una ocasión se le apareció una luz resplandeciente, cayó al suelo. Muchos dicen que cayó del caballo, no dice la Biblia, pero cayó al suelo, ¿verdad? Posiblemente iba en caballo, no sabemos. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te dar cosas contra el aguijón. Y Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hermano, mire el corazón, ahí fue transformado Saulo a Pablo. Perseguidor a predicador. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y después vemos a Pablo predicando por todos lados, hermanos, llevando el evangelio. La mies es mucha, ahí está el obstáculo, los obreros pocos. En toda obra, hermanos, hay obstáculos que vienen. Pero la pregunta es, ¿qué hacer en ese momento? Jesús dijo a la verdad, es una realidad. La mies es mucha. Hermano, mire, escuche. Qué interesante. Bueno, con respeto, un hombre, Jesucristo, hombre, 100% hombre, trastornó el mundo entero. Un hombre con 12 hombres comunes y corrientes, hermanos. Algunos ni educación tenían, como Pedro era pescador, hermanos. Su oficio era andar en el mar pescando. Como hablaban los pescadores, usted sabe, del vulgo. Dicen, ¿dónde tiene esta sabiduría? Pero transformados por Dios, por su Espíritu. 12 hombres, hermanos, sacudieron Jerusalén llevando el evangelio. La mies es mucha, pero pocos lo hicieron. Hermano, usted puede ser eso de esos pocos. A la verdad, dijo Cristo, la mies es mucha y los obreros pocos. Y como dije hace un momento, hermanos, siempre hay necesidad en la obra de Dios. Hermano, usted puede hacer mucho para Dios, usted y yo. No dé lugar al diablo, no, ya, yo me siento, ya no hago nada. No, hermano, mire, sirva a Dios con todo su corazón. Hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Se acuerda esta mujer el domingo pasado en la tarde? Esta mujer que vino a Jesús y trajo un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo quebró y lo ungió a Jesús, dice, en su cabeza. Y Jesús termina, dice, donde quiera que se predique este evangelio, se predicará y se dirá de esta mujer para memoria de mí, dijo Cristo. No, para memoria de mí no, para memoria de ella. Qué privilegio tan grande, hermanos, tuvo esta mujer. Y donde quiera que se predique, se habla de esa mujer que hizo ese sacrificio. Quizás era todo lo que tenía. Y yo decía el domingo, ¿cómo va usted y yo a ser recordados el día que el Señor ya nos lleve a su presencia? Para memoria de ella. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si la mies es mucha, hermano, y la mies es mucha, amén, y los obreros son pocos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos a llorar? ¿Vamos a quejarnos? ¿Vamos a desanimarnos? No, hombre, no, ¿cuál? Vamos a echarle ganas, si somos 2, 3, vamos a echarle ganas, amén. La mies es mucha, los obreros pocos. Pero el Señor nos dice qué hacer, hermanos. El Señor nos dice qué hacer. En cuarto lugar, la solución, hermanos. ¿Cuál es la solución? Versículo 38, dice la palabra de Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está la solución. No, yo no quiero que mis discípulos estén llorando. Miran la multitud y la mies es mucha. Yo no quiero que estén chillando, que estén quejando. No, ¿qué van a hacer? Si hay mucho trabajo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y saben la cosa, hermano? El Señor los envía. Y el Señor responde. Pero hermano, por favor, no se ponga a orar, Señor, envía obreros a la mies, cuando usted puede servir y usted no está haciendo nada. Amén. No, sirva a Dios y oremos, Señor, envía más obreros a tu mies. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo estoy orando a Dios y hermanos, cuando ya estemos, nos movamos para otro edificio, Dios puso esto en mi corazón y voy a estar orando. Yo quiero quizás en un futuro, hermano, comenzar un servicio en inglés, todo en inglés. A veces hay gente que dice, no tienen servicio en inglés, pero a diferente horario, por ejemplo, sin alterar nuestros servicios. Por ejemplo, el domingo de 2 a 3 de la tarde tenemos un servicio en inglés, todos son bienvenidos. Imagínense, si vienen unas 20, 30 personas, qué bendición, hermanos. Amén. Un servicio en inglés. ¿Y quién lo va a hacer, pastor? Tenemos jóvenes que hablan inglés, amén. Y yo hablo inglés apache. No, estoy orando, Dios puede proveer, hermano. Un hermano pero que esté en serio, que le eche ganas. No que ande ahí como, ay, que sí, que no, un hombre que esté serio. Yo pastor, yo me encargo. Ahí está, usted, ok, bueno, usted va a predicar, va a enseñar. Y los jóvenes nos vamos a ayudar, que nos ayuden ahí a cantar, dirigir. Bueno, qué bendición, ¿no? Tenemos las facilidades, ya vamos a tener las facilidades, tenemos todo. Es para usarlo, ¿verdad? Pero pastor, y también que vengan al español, amén, así es la obra de Dios. Mire, bueno, siempre nosotros, años atrás, estamos en la iglesia, terminamos la iglesia, íbamos a una misión, a 3 tenía servicio de 3 a 4, regresábamos al servicio de la tarde, esa era nuestra vida. Cuando estuve sirviendo en el estado de Illinois,
yo iba al servicio de inglés, luego enseñaba en español, luego teníamos otro servicio de español y luego en la tarde yo asistía al servicio de inglés. Todo el día estábamos bien ocupados, hermanos. Sí, es cansado, pero qué bendición, bendita cansancio. Si no, que iba a estar allá en la sala rascándome la panza, sin hacer nada, mirando la tele. Amén. No, hermano, sirva a Dios, ocupémonos en las cosas de Dios. Eso es, hermano, eso es la obra de Dios. La solución, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies. Al Señor de la mies, hermanos, necesitamos orar. Señor, el trabajo es mucho de llevar el evangelio y son pocos los obreros. Padre, envía obreros a tu mies. Esa debe ser una de nuestras oraciones todos los días, porque la mies, hermano, como dije al principio, siempre es mucha. ¿Por qué hermanos, no cambiar la queja en oración y decir a Dios, Señor, envía obreros? ¿Y por qué no cambiar la oración, verdad? Señor, envíame a mí, como dijo Isaías. Señor, aquí estoy yo. Si en algo te puedo servir, si en algo yo puedo ser de bendición, hermanos, mire, ¿sabe qué Dios busca? Dios no busca una persona con mucho conocimiento y preparado. Dios busca un corazón dispuesto que diga, Señor. Dios, hermanos, no llama a los preparados. Amén. Dios llama a los humildes y Dios prepara a ellos. Porque los preparados, aquí estoy, Señor. Hermano, ¿quién era el hombre bien preparado para dirigir al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida? Hermano, era Moisés. Moisés, 40 años viviendo en Egipto, él conocía la lengua, la cultura egipcia. 40 años en el desierto, él conocía el desierto. Y cuando Dios le llama, ¿qué dijo Moisés? Sí, Señor, gracias, yo soy el mero indicado, nadie más como yo. ¿Eso dijo Moisés? No, Señor. ¿Quién soy yo, Señor? No, Señor. Señor, envía otro. Puso un montón de excusas. Señor, yo no sé hablar. Esos son los que buscan a Dios. No, yo sí. Y esos son los que así como las palomitas luego truenan y ya se apagan. Pero aquellos humildes, Señor, aquí estamos, vamos a echarle ganas. Sí, hay sufrimiento, tenemos que pagar el precio. Pero así es la vida. Qué bendición servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? La mies es mucha. Obstáculo, orar a Dios. Envía obreros. Y número 5, hermanos, los resultados. Número 5, los resultados. Hechos 2, 40 al 42, por favor. Hechos 2, 40 al 42. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos 2, 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí el apóstol Pedro, hermano, está predicando a los judíos. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron, hermanos? Inmediatamente fueron bautizados. Pastor, déjeme pensarlo unos 10 años. A lo mejor nos damos de su salvación. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, hermanos, oraciones. Ahí está el resultado, hermanos, de predicar el evangelio. Pedro se levanta, predica, ¿verdad? Hay una gran multitud, hermanos. Pero si Pedro no hubiera predicado, no hubiera habido resultados. Les a predicar y les predica, los lleva desde cuando el Señor sacó al pueblo y cómo los guió, y los lleva hasta Cristo. Y dice, ustedes mataron al dador de la vida. Los que oyeron su palabra, creyeron, se compujeron, queremos ser salvos. Y se añadieron 3,000 personas, hermanos, porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a predicar el evangelio. Ahí está el resultado. 3,000 personas fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. El apóstol Pedro les predica, les exhorta que sean salvos. El pueblo recibe el mensaje del evangelio. El pueblo es salvo, hermanos, que creyeron. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Habría gozo, hermanos, los que sembraron, dice en el Salmo 126, versículos 5 y 6, dice este precioso salmo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán venir con regocijo trayendo su recompensa, sus gavillas. Hermano, los que sembraron con lágrimas, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántas lágrimas quizás alguien derramó por usted para que un día usted entregara su vida a Cristo? Quizás usted tuvo una madre que oraba y lloraba por usted.
Y déjeme decirle, hermano, Cristo lloró por usted y por mí, viendo las multitudes. Esas multitudes, pero también Él es Dios, Él sabía. Pero la mies es mucha, obreros son pocos. Oh, pero qué gozo cuando una persona se entrega a Cristo, hermanos. Qué gozo. El Señor añadía a la iglesia, habrá gozo los que sembraron con lágrimas. La comisión, hermanos, se ha cumplido, Señor. Gracias, hemos predicado y los resultados son del Señor. Nosotros simplemente llevemos el Evangelio, hermanos, y el Señor se encarga. Y déjenme decir una cosa, en toda labor hay fruto. Le voy a decir una cosa, hermano, como iglesia, yo no espero tener visitantes cuando yo no estoy visitando. Entonces sería algo necio, ¿no?, de mí. Pero si yo visito, yo espero tener visitantes. Amén. Entonces, como iglesia, no esperemos tener visitantes si nosotros no estamos dispuestos a ir y empezar a predicar el Evangelio. Pero que la iglesia despierte y empiece, hermanos. Oh, hermanos, que no sabe lo que Dios puede hacer. Amén. Porque es Él, no somos nosotros. Y porque eso es lo que Dios nos mandó y es la voluntad de Dios. Así que yo le animo, hermanos, a todos, empezando con los líderes. Despertémonos de nuestra comodidad. Tengo 5 años, 6 años. Necesito verlos aquí. O sea, pastor, yo ando muy ocupado. Bueno, usted puede compartir también el Evangelio aparte, pero hagamos el trabajo. Pero sí podemos un tiempecito, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta, hermano? 1 hora, 2 horas, es nada. Es nada. ¿Verdad? Y lo que Dios puede hacer en su vida y en nuestra vida, en la iglesia. Ahí están los resultados. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La comisión se ha cumplido, el mensaje se ha llevado. Vamos a concluir, ¿no? La iglesia, como iglesia, hermanos, que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones y ser conmovidos. Pero no solamente ser conmovidos, pero también ser convencidos, porque estuvo bueno el mensaje, sí, me conmovió, mis lágrimas se me salieron, pero nada más hasta ahí llegó, hermanos, pero no hubo convicción. No, que seamos conmovidos, pero convencidos. Señor, y podemos decir como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podemos decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Jesús dijo la verdad, la mies es mucha, obreros pocos, rogar al Señor de la mies. Señor, envía obreros, pero Señor, si no hay, Señor, yo aquí estoy dispuesto, envíame, úsame a mí, Señor. Quizás sea nuestra oración, hermanos. Oh, no tiene usted ni idea, hermanos, lo que Dios puede hacer en su vida. Si usted dice, yo aquí estoy, Señor, dispuesto a servirte, a hacer tu voluntad, y a cumplir ese mandato de llevar el Evangelio a otras personas.